Cerda Vega, quien nos presentará el tema Arte terapia en trastornos de la conducta alimentaria. Buenas tardes. Estoy esperando que se proyecte la diapositiva. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Bueno, primero que todo, ¿son las 2:30? ¿2:30? Sí. Ya, entonces buenas tardes. Bueno, yo hoy día en realidad traía como una presentación como media teórica sobre los trastornos de la conducta alimentaria, pero considero que en realidad vamos a tener otras oportunidades a lo mejor como para profundizar más en todo lo que tiene que ver con los aspectos clínicos y cómo deberíamos encursar un buen tratamiento con altos niveles de efectividad para los diferentes trastornos alimentarios que conocemos y los que hoy están en una constante investigación. Así que en realidad hoy día me quiero centrar más en reflexiones que creo que son como las que deberíamos estarnos cuestionando tanto los profesionales de la salud y como personas que nos rodeamos con personas que padecen trastorno alimentario o que alguna vez lo pudieron haber vivido. Voy a partir como la parte más fome, que cuando era estudiante de la universidad decía, oh, qué lata la presentación del profe, pero en realidad sí, igual es importante, ¿ya? Bueno, contarles que yo soy titulada de la Universidad Santo Tomás de La Serena, tengo un magíster en arte terapia de la Universidad Finisterrae, estoy cursando mi diplomado en el manejo integral de los trastornos de la conducta alimentaria. En cuanto a mi experiencia clínica, trabajé 5 años en el hospital de día del Hospital San Pablo de Coquimbo, y actualmente trabajo en el CDT de La Serena, en el servicio de psiquiatría, en el programa de trastorno de la conducta alimentaria. Un programa que en lo particular me tiene muy contenta porque es el primer programa de trastornos alimentarios de la región y que esperamos obviamente que sea un programa que se vaya replicando en las diferentes regiones, que esté dirigido exclusivamente para pacientes con TCA. Y bueno, y actualmente soy la directora clínica de un centro médico allá en la 4ª región. Y que hoy día también vengo a presentar este cuento ilustrado, que es una invitación para todos ustedes que puedan conocer un poquito cómo se va enfermando una adolescente de una enfermedad tan compleja como la anorexia nerviosa. Bueno, ¿cuáles son las reflexiones en realidad que quiero plantear hoy día? Bueno, son varias los desafíos que tenemos los diferentes profesionales de salud, los equipos clínicos, tanto hospitalarios, y más aún en el sistema particular de atenciones, donde a lo mejor no contamos con el recurso ni con el equipo para tratar estas patologías tan complejas. Primero que todo, porque nos enfrentamos a patologías que tienen un desarrollo progresivo, pero oculto. Yo siempre les explico a las pacientes que son enfermedades que se incuban a lo largo de los años y que generalmente las familias las detectan cuando la enfermedad ya en el fondo ha generado un impacto en el desarrollo del adolescente. Entonces después, cuando nosotros hacemos como la revisión clínica, cuando conocemos a nuestro paciente, nos damos cuenta que esta enfermedad se viene desarrollando y acompañándola hace 3, 4 años, muchas veces iniciada desde los 8, desde los 10 años, y los síntomas los estamos viendo a los 16. ¿Y qué nos pasa cuando estamos viendo los síntomas a los 16? Que la paciente o el paciente dice, pero es que yo soy así, yo soy autoexigente, yo me coloco metas complejas, yo soy rígida, a mí me cuesta a lo mejor compartir espacios donde tenga que exponer partes de mi cuerpo donde yo siento que me voy a ver cuestionada. Cuando en realidad nosotros como profesionales nos damos cuenta que no, que en realidad esa es la enfermedad, pero que viene acompañando hace tanto tiempo a nuestro usuario que hoy le cuesta mucho distanciarse de esta, ¿ya? Otra de las complejidades que nos vemos enfrentados es que son enfermedades altamente valoradas por quienes las padecen.
¿A qué nos referimos con esto? Que son enfermedades que los pacientes tienen mucho miedo a recuperarse, porque recuperarse significa soltar este control sobre mi imagen corporal, soltar esta sensación de que yo puedo manejar el cómo me veo y cómo me presento ante los otros. ¿Por qué? Porque está esta asociación de que mejorar me va a significar que el equipo clínico me engorde, o que yo ya voy a tener que comer lo que ellos me digan y no lo que yo elija. Entonces voy a tener que empezar a usar la ropa que a mí no me hace sentir cómoda, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer nuestro usuario que está ingresando a las sesiones? Ocultarnos la enfermedad. Decirnos que la familia está exagerando, decirnos que el colegio están enojados con ella, que los amigos se están preocupando de más, cuando en realidad la enfermedad está ahí, muchos la estamos viendo, pero no necesariamente el paciente la quiere reconocer y tratársela como tal. Por eso muchos ejes del tratamiento se comparan mucho a los tratamientos por adicciones. De hecho, se utilizan muchos instrumentos como la entrevista motivacional, justamente para explicarle al paciente la importancia de sacar esta patología que ellos sienten que es parte de ellos, y mostrarle que puede mejorar su calidad de vida. Otro de los desafíos que nos vamos a ver encontrados es cómo nuestra sociedad alienta esta enfermedad, ¿cierto? Porque en realidad, por ejemplo, ahí vemos la diferencia tan grande con un tratamiento por adicción. Nadie valora a una persona que es adicta, pero sí todos le reforzamos al adolescente cuando baja de peso, le decimos que se ve más bonita, que se ve diferente, y entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que la enfermedad pareciera que sí es mi amiga, que sí me está ayudando, porque aquellas cosas que antes a lo mejor yo no me atrevía a hacer, como sacarme fotografía, ir a ciertos espacios públicos, desde que estoy con este pensamiento de bajar de peso o de controlar mi imagen corporal, la gente me está diciendo que me veo mejor, ¿cierto? Obviamente ahí está justamente el análisis clínico que nosotros los profesionales tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que generalmente la paciente nos llega en un estado más grave de salud y la enfermedad en el fondo ya le ha generado todos estos pensamientos que muchas veces en las intervenciones yo les digo a las niñas que es como este espejismo, que esta promesa de cambio, que esta creencia que se le llama la solución anoréxica, principalmente en la anorexia nerviosa, que es este pensamiento de que toda mi vida se va a solucionar si yo controlo mi peso. Entonces ya no solamente es creer que yo voy a llegar al verano y me voy a poder poner un traje de baño y voy a ir a la playa y voy a disfrutar, sino también creer que mis amigas me van a querer más, que le voy a gustar más a los niños, que seguramente mis notas van a mejorar, porque empieza este pensamiento, esta enfermedad a ilusionarme en la mente que cuando alcance yo cierto peso, yo voy en el fondo a conseguirlo todo. Pero pasa que el adolescente baja y baja de peso y parece que la promesa nunca se cumple, siempre quiere un poquito menos. Si yo conseguir los 60 kilos, puedo conseguir los 57, puedo conseguir los 55, y empieza la paciente en el fondo a verse cuestionada por los pares, por la familia, y se empieza a aislar. Y empezamos a perder a la adolescente que antes era carismática pero tímida, ya no quiere compartir, ya no quiere hacer uso de los espacios grupales, ya no quiere comer en familia porque la van a estar mirando, y todo el mundo se empieza a aislar entre ella y la enfermedad. Y otro de los desafíos que me parece no menor y que igual lo quiero mencionar es lo costoso que es la formación en trastornos alimentarios para los profesionales de la salud, principalmente en Chile, lo cual obviamente genera una brecha de que los profesionales de salud podamos incluso hacer un tratamiento y un diagnóstico temprano. Ahora, como son un grupo de patologías sumamente específicas, muchos profesionales también no eligen hacer la formación porque en la consulta o en el hospital en el que trabaja va a haber muchas otras patologías y la inversión académica es importante. Entonces, yo, por ejemplo, en lo particular que estoy terminando la formación, me ha salido muy a cuenta porque yo trabajo en una unidad especializada en esto. Pero para profesionales que a lo mejor se dedican a hacer consulta donde van a haber más patologías, es una inversión muy importante, tanto en tiempo, energía y económica. Y eso hace también que en atención primaria, secundaria, incluso en los colegios, no se puede hacer el diagnóstico temprano y la derivación oportuna. Y el último de los desafíos, que también tiene que ver con el costo de estos tratamientos, son tratamientos que en otros países son costeados. Yo sé que actualmente se está promulgando y se está luchando para que entre a la atención dentro de las enfermedades del auge, pero actualmente costear esta enfermedad en el sistema particular es muy difícil para las familias, y en los hospitales, en realidad deberían ser tratados en los hospitales de día, pero como todos bien sabemos, los cupos en dichos dispositivos son muy acortados y también se tiende a privilegiar otros
patologías como la desregulación emocional o intentos de suicidio como prioritarios. ¿Ya? Bueno, como les había comentado, yo les iba a hablar un poquito como a nivel teórico, pero me parece hoy día un poquito más interesante centrarnos en esto, en el desafío en el que nos vemos enfrentados. Bueno, como yo quería en el fondo hacer un poquito la diferencia a lo mejor de otras capacitaciones a las cuales ustedes podrían asistir, es contarles mi experiencia en el trabajo de los trastornos alimentarios con el arte terapia. Lo primero que les quiero comentar es que el arte terapia no existe ninguna investigación que diga que el arte terapia puede curar un trastorno alimentario. ¿Ya? Muchas veces ha pasado que llegan familias a mi consulta que me dicen, ya, me gustaría que usted trate a mi hija, pero como yo no le quiero dar fármaco, me dijeron que usted hace arte terapia y eso cura a las niñas. Ya, eso en realidad no es así. Las TCA son enfermedades psiquiátricas que necesitan farmacología y equipos multidisciplinarios de atención. Ahora, el uso de esta herramienta terapéutica a mí sí me ha traído muy buenos resultados. Y no son solamente resultados que a lo mejor yo les puedo comentar, sino también resultados que están validados por diferentes investigaciones a lo largo del mundo. De hecho, en la mayoría de los hospitales de día de España y Argentina, las intervenciones arte terapéuticas son fundamentales en los tratamientos. Pero generalmente se realizan con un enfoque recreativo, como parte de la rutina de los hospitales de día. No obstante, yo la uso como herramienta de la psicoterapia, ¿ya? Donde la actividad arte terapéutica tiene un fin psicoterapéutico, no es un fin recreativo o expresivo, tiene un objetivo específico para tratar ciertos temas cognitivos y afectivos en las pacientes. ¿Cómo llegué a la arte terapia? En realidad, y siendo súper honesta, es porque yo considero que soy artista desde que soy chica. Siempre me ha gustado el arte, me encanta. Y cuando empecé a trabajar en hospital de día, hace 5 años atrás, me llegué con un tremendo desafío, era recién egresada. Y mi colega tomaba todas las patologías que tenían que ver con la desregulación conductual. Y a mí me dejaron todos los pacientes con TCA pre-pandemia, donde no había como tanta información como la hay ahora. Y de repente yo me sentaba con las pacientes y yo les decía ya así como, Juanita, ¿cómo has estado esta semana? Bien. Y yo ahí, recién egresada, con 44 minutos restantes de sesión, y empecé a estudiar, por supuesto, sobre los TCA y me empecé a dar cuenta que ese bien tiene que ver con muchos aspectos del desarrollo de la personalidad de las adolescentes. Primero, porque son adolescentes que están acostumbradas a mostrarse bien, como eje central de su personalidad. Tengo que estar bien por los otros, la gente no me puede ver mal. Pero también porque tienen aspectos del neurodesarrollo, que podríamos hablar toda una mañana sobre eso, pero que tienen que ver con sistemas de cómo procesan la información, donde tienen una dificultad cognitiva, genuina, afectiva de identificar qué es lo que sienten y por ende cómo lo expresan. Y de hecho, la mayoría de las investigaciones también muestran que la desregulación o el tema alimentario también tiene relación con la dificultad para procesar los afectos. Entonces, empecé a usar el arte terapia como mediadora de las actividades. ¿Ya? Inicialmente muy amateur, pero ahora ya con mucha evidencia científica. Yo les quiero mostrar, por ejemplo, algunos resultados de investigaciones que igual están medianamente actualizadas, que fueron las que nosotros con mi compañero de magíster utilizamos para nuestro proyecto de investigación, que fue armar un programa de arte terapia para pacientes con anorexia nerviosa. ¿Ya? Bueno, ¿qué han dicho las investigaciones? Que el arte terapia está probado que puede ayudar a las pacientes a experimentar la sensación de tener el control y perderlo. ¿Por qué? Porque las pacientes se ven enfrentadas a una actividad que no manejan, lo cual les genera un desafío constante. ¿Por qué? Porque son perfiles de usuarias altamente perfeccionistas. Entonces, cuando tú las enfrentas a este nuevo desafío, es en el fondo una forma de confrontarlas a vivenciar experiencias de las cuales no tienen el control. También contribuyen a la flexibilidad del pensamiento y disminuir los pensamientos obsesivos. Por eso es tan importante estudiar sobre las cualidades de los materiales en arte terapia, algo que los arteterapeutas tenemos que estudiar constantemente, que son, por ejemplo, los ejes de clasificación de los materiales de alto y bajo control, y nos plantean las investigaciones que siempre es bueno partir con materiales de alto control, o sea materiales que no desafíen tanto a la paciente. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer sentir poca eficacia y seguramente no va a querer seguir yendo con nosotros a terapia, porque se ve enfrentada a algo que no maneja, cuando está acostumbrada, que en el colegio le va excelente, y de repente me traen para acá y yo esta cosa como que yo no soy artista y no lo hago perfecto, entonces yo no quiero ir más donde la tía Bárbara, la escuché más de una vez. Entonces nos plantea que el desafío es
partir con los materiales de alto control hasta llevar a las usuarias a los materiales de bajo control, que las haga experimentar en el fondo la improvisación y la sensación de que el resultado de la obra no necesariamente tiene que ser el que ellas esperan, porque en el fondo lo que nosotros estamos privilegiando es la experiencia sobre el resultado. También favorecen la adherencia a las pacientes a los tratamientos. Esta es como el área más investigada de arteterapia en TCA, que tiene que ver con que en lugares como los hospitales de día, donde los pacientes siguen rutinas demasiado estrictas de tratamiento, favorecer actividades como el arte, que son más recreativas, hace que la adherencia de las chicas y de los chicos pueda aumentar, ¿ya? Y aquí hay uno de los factores como que yo considero como más importante y por los cuales más uso la arteterapia en mis tratamientos, que tiene que ver con el trabajo de la inteligencia emocional. Tenemos usuarias que tienen dificultades para expresar lo que sienten, para ponerle nombre a los estados emocionales. Generalmente son usuarias que solamente por el tema cognitivo logran identificar el sentirse bien del sentirse mal. Por eso sienten que están flacas o están gordas, o hacen las cosas bien o hacen las cosas mal. O sea, suelen moverse en estas polaridades. Y les pasa lo mismo con los afectos. Y les cuesta mucho transitar en todas estas zonas grises que nosotros en el fondo en el contexto terapéutico necesitamos tanto profundizar. Entonces, elegir actividades acertadas y precisas con los materiales bien escogidos en arteterapia puede favorecer a que las pacientes aprendan a simbolizar y a expresar la afectividad. Yo en lo particular traje aquí algunas obras de las muchas que he desarrollado con mis usuarias. Y hablarles un poquito de esto, que creo que es como lo que a lo mejor el DCM ya lo manejamos, ¿cierto? Entonces, como a lo mejor como comentarles un poquito algo distinto. Yo trabajo mucho a través del collage, principalmente para simbolizar y entender lo que es la conceptualización del ideal de belleza, ¿ya? Porque vamos a tener siempre pacientes que nos van a decir que yo quiero estar flaca, pero el parámetro de lo que es estar flaca para ellas puede ser muy distinto al que nosotros consideramos. Yo ahí en lo personal trabajo también mucho hoy en día con el collage digital. ¿Por qué? Porque le da una gama más amplia a las usuarias de encontrar las imágenes de las personas con las que se compara, ¿cierto? Trabajo mucho también con las materialidades como las masas, principalmente para trabajar todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la forma, para ver cómo perciben, cómo consideran que se ven sus cuerpos, porque una cosa es lo que la paciente nos refiere, pero otra cosa también es cómo ella lo vivencian, cómo hacen esta sensación del uso del espacio, ¿ya? Esta sensación de sentirse con una corporalidad distinta a la que realmente tienen. Y siempre intento llegar al final de los tratamientos con el uso de la acuarela, que sería uno de los materiales más complejos de utilizar, principalmente por la falta de control que se tiene sobre este, y más ligarlo con los colores, con las formas, para llegar a la simbolización de los afectos, ¿ya? A veces me preguntan en las relatorías de los cursos si yo hago arte terapia todas las sesiones. La respuesta es no. La uso en ciertas oportunidades para sacar ciertos temas que nos van a servir para el tratamiento. Siempre me importa mucho que las pacientes no confundan como que esto es una clase de arte, ¿ya? Aquí en el fondo lo que yo privilegio el tratamiento. Afortunadamente muchas de mis usuarias han descubierto muchos talentos artísticos que obviamente después las familias potencian, pero que tienen que ver ya con el fondo, no tengo que estar enferma para hacer arte, sino que llevar el arte más allá, descubrí un talento y me parece también importante, y esto ya no es como psicóloga, sino como arte terapeuta, que transiten por todos los materiales. Muchas veces las personas sentimos que no somos buenas para el arte, principalmente porque hemos experimentado con muy pocos elementos artísticos, y principalmente los que nos enseñaron en el colegio y que eran evaluados con calificaciones. Entonces muchas personas nos encasillamos en que no tenemos habilidades artísticas, cuando en realidad no hemos probado el abanico de materiales que realmente existe y donde podríamos descubrir mucho de nuestros talentos. Eso. Me dijeron 25 minutos y creo que anduvimos como medio parejito. Así que antes de pasar como al tema del libro, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. Sí, que sean fáciles, por favor. Hola. Hola. Quisiera saber si en el hospital, en el programa donde trabajas, incorporan, ya sea a nivel interno, desde del insight o la reflexión de las pacientes, el trabajo con las imágenes del padre y la madre, o bien con las familias. Si ese aspecto, porque el trabajo que has planteado me parecía algo ahí como un simbolismo de la madre, pero
¿Es individual o hay una consideración a la familia? Cuando nosotros... muy buena pregunta, muchas gracias. Cuando nosotros trabajábamos en hospital de día, como éramos un equipo grande y multidisciplinario, se brindaban los espacios como reflexivos para el análisis de obras. Y después la retroalimentación de estas obras a la familia. Yo uso mucho las obras como espejo, porque muchas veces las familias no entienden lo que le pasa a la niña, al niño, porque tenemos esta chica que es sumamente retraída, que no cuenta nada de lo que siente, de lo que pasa, y en el fondo la obra nos permite hacer el reflejo de lo que su hija o hijo está viviendo. De hecho, es un instrumento que utilizamos mucho en las sesiones para mostrarle al otro lo que está vivenciando. Ahora, en el programa que estamos armando en el CDT, que es piloto, estamos recién hace 3 meses, también lo queremos incorporar, pero ahí va a ser un poco distinto porque somos dupla, somos yo y un psiquiatra solamente. Todavía no vamos a contar a lo mejor con los recursos profesionales, que sabemos que son las consideraciones clínicas para un buen tratamiento, pero todos sabemos que a nivel hospitalario así se tiene que partir. Eso. Hola. Hola. Oye, quería pedirte si podías, como si pueden devolver la diapo, y si podías como contarnos alguna de la consigna de alguna de estas obras, pero la encontré súper interesante, como para poder profundizar un poco en eso. Súper. Muy buena idea. Ya, a ver, voy a por ejemplo contar la segunda obra donde se ve este trabajo con masas rosado. Ese fue un trabajo que hice con Fer, donde le planteaba cómo se sentía en relación a su vínculo con la enfermedad. Y ella refleja la anorexia con estas cadenas, como algo de lo cual ella no se podía soltar. La foto del collage fue una obra que realicé con una de las pacientes sobre qué es lo que es para ella estar delgada. Y ahí, bueno, ahí vemos como todo lo que ella simboliza como lo más importante y que se puede medir de la delgadez, que no solamente el peso, sino cómo se marcan aspectos óseos de nuestro cuerpo. La obra que está acá, no sé cómo decirla, pero la que son de los cuerpos, es una representación de cómo considera que ella se ve su cuerpo versus lo que para ella sería cómo le gustaría que se viera. Y una obra bien simbólica porque la paciente la quebró. La quebró antes de traer la sesión porque considera que ni ella misma lo tenía muy claro. Y el collage también es muy interesante porque cuando yo le planteo a las pacientes de que en el fondo hagan una obra donde ellas me puedan mostrar cuál es el objetivo que ellas quieren alcanzar en cuanto a la delgadez, la mayoría lo hace de ese tipo, como el último que está en la columna, en la primera fila, que tiene que ver como con collages aislados. En cambio, la paciente que está acá abajo, ella creó un cuerpo en base a las diferentes formas. Y fue bien... la obra fue una herramienta terapéutica bien significativa porque en el fondo muestra que ni siquiera ella lograba identificar un cuerpo perfecto. Fragmentó diferentes cuerpos para armar uno perfecto. O sea, ni siquiera existía en el abanico de Pinterest, de Instagram, de TikTok, un cuerpo que cumpliera totalmente sus expectativas. Tenía que sacar de los diferentes cuerpos una parte que le significara. O sea, en el fondo, ¿qué nos queda a nosotros que no elegimos el cuerpo que tenemos cuando tenemos todo el abanico para escoger y aún así no estamos satisfechos? Perdón, y desde mi desconocimiento, ¿sí? Uno plantea esto, hace esta obra y después uno profundiza para que haya un insight consciente o se deja abierto o va a depender del caso. Conversamos las obras. Bueno, yo creo que ahí está la principal diferencia entre a lo mejor una experiencia de talleres de arte terapia a usar estrategias de arte terapéutica en un proceso de psicoterapia. ¿A qué me refiero? A que siempre yo les planteo a las pacientes que lo importante es que conversemos sobre la obra las veces que sea necesaria. A veces podemos usar una obra 2, 3 sesiones y a lo mejor yo digo ya, esto nos puede servir para el final del tratamiento, las guardo con autorización de ella y volvemos a tocar aspectos sobre la obra. A diferencia de los espacios de talleres de arte terapia donde parte de lo ético es que el paciente, o sea, que el usuario, el cliente, si no quiere hablar sobre la obra es su derecho. Entonces yo siempre les planteo desde ahí a las chicas y a los chicos que vamos a usar la obra, vamos a hablar sobre ella, que en el fondo es un elemento importante del tratamiento y que justamente es lo que yo apunto, a generar un insight, que en el fondo esto que a lo mejor cognitivamente en una conversación mirándonos frente a frente a lo mejor no lo van a poder elaborar, la obra nos genera este puente reflexivo. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar, bueno, en base a lo que has
menciones, ¿verdad? El hecho de que tú misma menciones que incluso puede acudir, en ocasiones puede ser incluso iatrogénica, alguna intervención, por ejemplo, pensando en el tipo de material, ¿verdad? El timing, el tiempo, etcétera. Desde tu experiencia particularmente, ¿a qué dimensión podríamos decir así tú crees que con tus pacientes has apuntado mejor el uso como diferencial y específico de este tipo de técnicas? Porque, por ejemplo, mencionaste varias cosas, desde ahí me gustaría saber como de tu propia experiencia, como a la autonotificación, por ejemplo, de las propias emociones, a la autoimagen corporal, puede ser todas como a la vez, pero ¿dónde has notado tú más que parece que resulta más? Ya. Yo creo que es súper importante lo que tú planteas, si bien yo he sido súper transparente siempre en decir que partí con esto súper amateurmente, más que nada como por mis habilidades y intereses sobre el arte, sí considero que si ustedes quieren profundizar en estas áreas, sobre todo en patologías complejas, sí es importante formarse. No lo digo necesariamente con un magíster, pero sí hacer un estudio intensivo del uso de los materiales, cómo ciertos materiales, porque hay... A ver, no es que se prohíba usar ciertos materiales con ciertos pacientes, pero por ejemplo con pacientes esquizofrénicos no se sugiere usar el uso de la acuarela, por ejemplo. Con pacientes que han sido víctimas de abuso no se sugiere usar materiales, por ejemplo, masa o cosas que conlleven el tocar. Entonces, en realidad, sí es importante hacer una revisión completa y decir ya desde dónde potencio realmente el ejercicio clínico y por qué estoy escogiendo este material y no otro. Eso como primera parte. Segundo, yo considero que lo más importante, y que en el fondo fue como nace el libro que les vamos a presentar hoy día, es la externalización de la enfermedad. ¿Ya? Que considero que también es una de las investigaciones que hay que tiene que ver con que la arte terapia sirve para la externalización de las patologías, pero mi propuesta es darle forma, porque en el fondo, ¿dónde empieza la anorexia y dónde empiezo yo? Y por eso es importante darle una forma a esto que vive conmigo. ¿Por qué lo planteo así? Porque en realidad muchas veces las pacientes me preguntan, cuando ya estoy como prontas a darles el alta, me dicen, pero tía, a mí todavía me preocupa mi peso, o todavía no me siento bonita, o todavía no quiero ir al verano a usar traje de baño. Y ahí es donde también empieza la vanidad. Porque en realidad yo creo que si les hiciera una encuesta de cuántos de nosotros alguna vez hecho algún tipo de acción para controlar nuestra imagen corporal, yo creo que la mayoría alguna vez levantaríamos la mano. Ahora, ahí está lo transversal, donde empieza la enfermedad, donde empieza mi autoexigencia y donde termina la vanidad también. Entonces yo siempre les digo a las niñas, de hecho, aumentando la experiencia clínica desde el principio, que esto no significa que van a salir de la terapia amando su cuerpo o sintiendo que se van a usar cualquier cosa, porque la mayoría de las personas tampoco usaríamos cualquier cosa, por algo escogemos ropa, por eso botamos ropa o compramos otra. Y también eso también tiene que ver con nuestros estados emocionales, la etapa del ciclo vital en la que estamos viviendo y muchos otros factores que no son una patología. Entonces, yo principalmente la arte terapia siempre la incluyo para la externalización de la enfermedad, o sea, que le den una forma a la patología, a esto con lo que ellas conviven.